¿Cómo podemos determinar si un Estado es más o menos intervencionista? Justifique su respuesta. Debemos justificar primero qué es el intervencionismo, que es la acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de una empresa de ámbito público o privado. ¿Qué hace el Estado? El Estado interviene en cuanto a nivel de establecer las leyes, las normas, regular los impuestos, sobre todo en las economías capitalistas. Esas economías capitalistas tienen una intervención mixta en su regularización. ¿Qué significa mixta? Que tiene ingresos privados e ingresos públicos. Ahí es donde el Estado interviene, el Estado regula los precios al mercado, regula qué van a ofrecer al mercado y sobre todo supervisa en cuanto a nivel de experiencia empresarial y hace que las empresas estatales, que son las que están en el Estado, acompañen las empresas privadas y puedan tener un mejor rendimiento empresarial y puedan acercarse mucho más a una prosperidad en el mercado. Mi nombre es Zulma Pérez, reciban un cordial saludo. Me tocó la pregunta número 19 que dice por qué es importante invocar la intervención gubernamental para gestionar los recursos comunes. ¿Está de acuerdo con dicha intervención? Justifique su respuesta. El mercado ofrecerá bienes privados y artificialmente escasos o de pago, ya que puede excluir a aquellos que no pagan por él. El problema viene con los bienes públicos y los recursos comunes. ¿Qué objetivo busca el Estado entonces? El Estado busca producir esos bienes no rentables públicos que la sociedad desea pero que el mercado no proporciona. Además debe tratar de regular los recursos comunes para que no haya sobreexplotación y todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Los instrumentos del Estado con los recursos comunes son los siguientes. El problema de los recursos comunes es que no son propiedad de nadie. Por ello, como cualquiera los puede utilizar, muchas personas abusan de ellos y al final eso acaba perjudicando el consumo de otras personas. Eso ocurre con el agua limpia de los ríos, por ejemplo, con los pastos o la caza de animales, como elefantes que empiezan a correr riesgo de extinción. Para preservarlos, el Estado usa dos instrumentos. Hoy en día, por ejemplo, hay más cerdos que personas. Sin embargo, el elefante se encuentra en riesgo de extinción en el mundo. Digamos, tú te has preguntado por qué, pero la respuesta es fácil. Los cerdos son bienes privados y los elefantes son recursos comunes. El problema de los recursos comunes es que no son propiedad de nadie. Por ello, como cualquiera los puede utilizar, muchas personas abusan de ellos y al final eso acaba perjudicando el consumo de otras personas. Los instrumentos son la regulación. La primera opción es prohibir que se haga un mal uso de estos bienes. El gobierno puede multar a quien caza elefantes de manera ilegal o contamine el agua de un río. El problema es que siempre hay gente dispuesta a infringir la ley. El segundo es otorgar la propiedad del bien a una empresa. Así, por ejemplo, los bienes se convierten en privados. Las empresas no estarán interesadas en que el elefante se extinga o en sobreexplotar un pasto que impida que las vacas vayan allí. De hecho, muchos países africanos están dando la propiedad de los elefantes a empresas privadas. Para la economía, la propiedad es el conjunto de relaciones económicas y sociales que definen la posición de cada individuo respecto al uso de los bienes escasos. Los recursos comunes, al igual que los bienes públicos, son de libre acceso y su uso es gratuito, pero se diferencian en que su utilización por una persona reduce las posibilidades de uso por los demás. El problema es que al ser gratuitos se tiende a utilizarlos más de lo conveniente, impidiendo su uso por terceras personas que pudieran tener mayor necesidad. Por ejemplo, las urgencias de un hospital público, su capacidad de atención es limitada por lo que su uso por una persona dificulta o incluso puede impedir su aprovechamiento por un tercero. Por lo general se acude a urgencias con más frecuencia de la necesaria. Otro ejemplo de recurso común es la pesca. Todo el mundo se puede beneficiar de ella, pero en la medida en que una persona
pesca reduce las posibles captura de las demás. Si no se regula esta actividad, se produciría una sobreexplotación que terminará por agotar este recurso. Otro ejemplo de recurso común es el agua del subsuelo. Los propietarios de terreno pueden perforar pozos en sus parcelas para obtener agua, pero si no se regula su uso es muy probable que se produzca una sobreexplotación que termine por agotar este recurso. El Estado puede tratar de paliar el mal uso de los bienes públicos fijando normas que regulen su empleo. Por ejemplo, regulando la pesca mediante la concesión de licencias, limitando las perforaciones de pozos, estableciendo protocolos de actuación en las urgencias hospitalarias para derivar a ambulatorios aquellos casos que no requieran una atención inmediata, etc. Al igual que ocurriría con los bienes públicos, el Estado se encuentra con la dificultad de no poder realizar un análisis riguroso de costo-beneficio antes de acometer una inversión que afecte a estos bienes. La pregunta decía si estaba de acuerdo con la intervención y mi respuesta es definitivamente sí. Es deber del Estado ser un garante del buen aprovechamiento de los recursos comunes por parte de la sociedad. Ahora, el control, la vigilancia y la administración que hace el Estado sobre estos permite que los recursos no sean sobreexplotados, que tenga un límite de uso y una sanción a su abuso, pues considero que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Muchísimas gracias. La tragedia de los comunes es un reportaje escrito por el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom en el 2009. Por su análisis de los recursos compartidos, analiza la naturaleza multivariada entre los seres humanos y los sistemas ecológicos. Nos corresponde la pregunta número 20. De acuerdo al artículo anterior, ¿qué tipo de sistema identificó Armstrong como alternativa a la privatización de los recursos? La sobreexplotación de los recursos nos señala en el artículo donde hay un pastizal comunal y todas las personas llevan allí su rebaño a comer. Vemos cómo acaba en el pastizal, no se ejerce un control sobre este, entonces la única medida que se puede imponer sería privatizar parcial o totalmente este predio. ¿Para qué? Para que se regule la competencia, se regule los beneficios para todas las personas. La libertad individual lleva a la comunidad, lleva a la ruina a la comunidad. Las únicas alternativas parecen ser privatizar o restringir el derecho a la entrada, medidas que solo puede imponer la administración pública. La administración correcta y prudente de recursos comunales evita la privatización parcial o total de estos. Doy paso a mi compañerita Paola Serna para continuar con la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Para administrar los recursos deben existir medidas efectivas internas que permitan resolver los conflictos. Debe ser proporcional la obligación al beneficio. Todos los integrantes de la comunidad deben cumplir con las reglas. En la aplicación de este método no intervienen las entidades gubernamentales. Un ejemplo de esto es en África, donde Kenia optó únicamente por la protección de los animales, mientras Namibia tuvo su enfoque en el turismo que permitía observar los animales y además de eso tener un beneficio con el turismo. Ostrom nos enseña que se puede privatizar los recursos, pero que no necesariamente tienen que ser las entidades gubernamentales, que la misma comunidad pueden hacer esas cosas, pero debemos pensar eso en un bien común. Un ejemplo de eso son los parques, pues aquí en Colombia. Son públicos, pero ¿qué pasa? Las personas entran, dejan la basura, el popó de los perros y no están cuidando lo que tenemos de un bien común. Por eso deben existir reglas donde inculquen a la protección, al cuidado del parque, que es un bien común para todos. Eso es lo que entendimos. Muchísimas gracias por su atención prestada.